Buenos días, hermanos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar quisiera que oremos y le digamos al Señor: gracias te damos por este día que tú nos das, gracias por tus bendiciones, gracias por tenernos en este sitio, y te pedimos, Señor, que predispongas nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar tu palabra y poderla hacer viva en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy agradecido aquí, es la segunda vez que puedo ponerme aquí delante de ustedes y llevarles la palabra del Señor. Para mí siempre que he tenido que estar aquí ha sido un gran reto que me ha dado el pastor. Hace unos días le dije: yo creo que el Señor le habla a usted, pastor, y le dice: no, a nadie más. Quiero que Él hable de eso porque es lo que necesita escuchar Él mismo. Y esta es otra situación igual. ¿Qué sucedería si nosotros al inicio de venir acá les hubiéramos dado un papel donde diga: por favor, escriba aquí cuál es su pasado, cuál es su historia? ¿Qué hubiera puesto en ese papel? ¿Hubiéramos puesto todo bien o hubiéramos puesto todo lo que tenemos dentro de nosotros? Lo interesante aquí es que no creo que exista un solo ser humano que diga que en el pasado ha sido absolutamente feliz y que nada malo le pasó y que todo ha estado muy bien y que su vida es perfecta. Aquel hermano que tenga esa historia en su vida, necesito que me dé el secreto de la perfección. Creo que nadie aquí ha tenido un pasado perfecto. La pregunta es aquí, ¿qué vamos a hacer con ese pasado? ¿Lo vamos a tener guardado en el corazón? ¿Vamos a dejar que se haga un fermento sucio de dolor? ¿O vamos a permitir que salga del corazón y cambie y transforme nuestra vida y la haga diferente? Y la otra pregunta es: ¿qué vamos a hacer si es que va a salir de ahí, de nuestro corazón? Esta es la historia de un hombre. Hemos estado viendo historias de personajes bíblicos. Vimos Noé, luego vimos a Abraham. Y ahora nos toca hablar de un personaje bíblico que tuvo un pasado bastante difícil, bastante duro. Quizás Noé y Abraham no tuvieron un pasado como el personaje que vemos ahora. Tuvo un pasado muy duro, muy difícil. Pasó de ser una persona cómoda a vivir de esclavo. Y pasó de ser una persona con un futuro promisorio a no tener visión del futuro. Y vamos a ver ¿qué es lo que hizo? ¿Qué aprendió? ¿Cómo actuó? ¿Qué lo llevó a transformarse tan radicalmente para que su vida cambie completamente? Y hoy tengamos esta historia. Es la historia de José. Tenemos 3 puntos de inflexión en José. José era el 11º hijo de Jacob o Israel. Ya en ese entonces ya tenía ese nombre dado de Dios, Israel. El 11º hijo de Israel era hijo de Raquel. Ustedes conocerán la historia de Jacob. Y Raquel era la mujer que él siempre esperó. Era hijo de Raquel y por lo tanto José tenía ciertos privilegios. Si nosotros vamos a ver en Génesis capítulo 37, versículo 2, dice que José apacentaba ovejas con sus hermanos. Y también dice que informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces empezamos a ver cosas de José. Y empezamos a verlo a José como una persona quizás un poquito bocona, un poquito chismoso, ¿no? Como lo que le gustaba hablar un poquito de más. Y bueno, siempre hay gente así que le gusta hablar un poquito de más, de medio chismosillo. En la misma casa siempre hay. En mi casa sucede que mi hijo coge algo y mi niña: papi, mi ñaño está cogiendo lo que le dijiste que no coja. Así era José. También podemos ver algunas otras cosas de la vida de José que son interesantes. Miren que dice la palabra que Jacob, Israel, le regaló a José una túnica porque dice que amaba más que a sus otros hijos y le hizo una túnica de diversos colores. Busqué un poco acerca de esto y en ese entonces se daban 2 tipos de túnicas. Unas túnicas normales que utilizaban los pastores, que eran unas túnicas grises de manga corta que llevaban hasta la rodilla. Y habían las túnicas de gente especial o gente que quizás estaba un poco más relacionada con la nobleza y eran túnicas de colores. No encontré fotos que me ayuden a visualizarle, pero encontré algo muy parecido.
Miren esta imagen, a mí me pareció fantástica. Los hermanos de José eran quienes recibieron estos zapatos. Ustedes sí conocen estos zapatos, ¿no es cierto? Sí los han visto. La marca es Venus, no Lecheras. Lecheras les pusimos nosotros, pero la marca es Venus. El problema es que Lecheras es porque la señora de la leche era la que iba llegando con la leche y usaba estos zapatos. Ahora quedaron para el indoor. Entonces ya los subieron de rango, ¿no? Ya son para jugar indoor. Pero José recibió unos zapatos como los que están al lado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo se sentirían ustedes si papá dice, bueno hijos, reúnanse, esta es la Navidad, les voy a dar un regalo a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y voy a tomar esta primera fila y le dice, Susi, por favor, toma tus zapatos, y le da unas hermosas lecheras negras. Y así va pasando por cada uno y llega donde David y le dice, David, estos son tus zapatos, y les da unos Nike de color. ¡Wow! ¿Qué van a pensar el resto de los hermanos? Va a decir, no, pues, ¿cómo es esto? O sea, a él sí le dan una túnica de colores y a mí me dan una túnica gris. ¿Qué preferencia tiene? Y aparte de eso, nosotros trabajamos todito el día y este señor pasa con las ovejas así, pensando, meditando. Entonces habían dos elementos ya que iban en contra de José. Todo esto empezó a complicarse cuando sucede que José empieza a tener sueños. Y empieza a tener sueños de unos manojos en el campo y de las estrellas del cielo, y todos estos sueños se traducían en una sola cosa. Les decía, yo soñé que estábamos todas las estrellas y todas estaban inclinadas hacia mí, y los manojos todos estaban inclinados hacia mí. En otras palabras, José les estaba diciendo, yo soñé que iba a ser rey y que toditos ustedes iban a ser mis empleados. ¡Wow! Terrible. Sucede que aquí José era el mimado, era el consentido, tenía lo mejor, y encima más, Dios le hacía soñar que iba a ser el jefe de todos. ¿Cuántos aquí vienen de una familia que tiene más de 3 hermanos? Alce su mano. Yo les conozco a todos ustedes, hermanos. El primer hermano siempre es el favorito. Y si es el primer nieto, peor. Es el más mimado de todos. Entonces el primer hermano siempre recibe todo nuevo. Tiene la cuna nueva, tiene los zapatos nuevos, tiene los juguetes nuevos. La mamá, como está asustada, va donde el pediatra, y esos son los que me gustan, va donde el pediatra cada 15 días. Alguna vez le dije a una mamá, le digo, vea mamá, usted es el paciente perfecto, usted es la que los construye la finca a los pediatras. La tengo aquí cada 10 días, ya no sé si atenderle o darle tarjeta de descuento, porque la tengo aquí a cada rato. Es que doctor, no, es imposible, es que mi hijo se le hincha la barriguita, que le suena la nariz, todo. El último hijo, en cambio, lo tenemos ya a los 15 años, en algunos casos, otros casos hasta más, y es la misma historia, ¿no? La mamá ya se olvidó de todo, entonces está igual, pero el del medio, olvídense del medio. El del medio siempre recibe la cuna del hermano, y ahí estamos mal, porque si esa hermana recibe la cuna celeste para la niña, recibe los zapatos del primero y todo. Y yo les decía en el primer culto, incluso hay papás tan inteligentes que compran medias con tiras, ¿se han visto? Que tienen como franjitas y le van contando el primero. Ya cuando está en la cuarta franja dice, no, ya le quedó chico, pasa al segundo. Y así va pasando, pero el último siempre recibe nuevo. Esta era la historia de José. Y José estaba muy contento y muy complacido y estaba feliz porque todo iba bien en la vida. Pero sucede que esta situación empezó a cambiar porque los hermanos, en Génesis 37:4 dice, al ver sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos, ellos lo aborrecían y ya no podían hablarle pacíficamente. Ya no podían hablarle en paz y empezaron a maquinar la manera de deshacerse de José. Y en una ocasión sucede que fue a ver a sus hermanos y los hermanos lo encontraron en el camino. Pásale nomás, por favor, Luber, pásale nomás. Gracias. Entonces dice, cuando ellos lo vieron lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Imagínense a cuánto llegó el odio que tenían sus hermanos, que querían matarlo a su hermano.
Rubén apela ante él y dice, no manchemos nuestras manos y más bien vendámoslo, dice, a unos mercaderes. Y el versículo 28 dice, cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. Fue vendido. Imagínense la humillación que tenía este joven. No sé qué hubiera sido mejor, que lo maten o que lo vendan, eso debe haber pensado él. Pero los hermanos sí pensaron en su muerte todo el tiempo. Si ustedes leen toda la historia completa, dice que los hermanos dijeron, él en el camino se ha de morir, ¿no? Estamos hablando de un joven de 17 años que no era un guerrero, era un pastor, por lo tanto era delgadito, flaquito, ¿no? Un poco debilucho también. Y sucede que lo botan al desierto en calidad de esclavo. No era igual que el dueño de ahí, del que lo compró. Quizás él iba en camello, todo bien cubierto. Él iba con grilletes en el desierto, caminando casi desnudo y soportando hambre y sed. Y de repente el hijo favorito termina siendo un esclavo sin ningún futuro. Dice la palabra que Jacob sufrió muchísimo la muerte de su hijo. Y es que los dolores que nosotros podemos tener también pueden afectar a los demás. Pueden afectar a otras personas que están junto a nosotros. Y dice que él sufrió muchísimo la partida de su hijo. La vida puede dar giros inesperados. De repente estamos muy bien y en el mismo momento nos encontramos en un momento de angustia y de dolor. Y muchas veces las decisiones que nosotros tomamos nos pasan factura a nuestra propia vida. Quizás José no pensó que iba a ofender a sus hermanos contándole todo a su papá, o no pensó contándole los sueños a sus hermanos, pero eso le causó este problema en el que estaba metido. Y aquí vemos, a partir de ahora empezamos el segundo punto de inflexión de la vida de José, porque es aquí cuando José toma la decisión clara de qué es lo que va a pasar. Y miren que no está pensando en lo que va a suceder en el futuro, sino qué voy a hacer con lo que tengo ahora. Y tenemos ciertos principios claves que ustedes los pueden ver en la cartilla que tienen, que llevó a José a transformar su vida y a cambiar su situación y su entorno para dejar su pasado. El primer principio dice que José complacía a Dios. Sucede que José está saliendo de una vida muy distinta a la que estaba yendo. Él era parte de una tribu nómada, porque eran nómadas, iban de un lado a otro, todavía no tenían una tierra, iban de un lado a otro con sus carpas y de repente va a una ciudad muy cosmopolita para el entonces, con casas, con edificios. Va de un lugar en donde tenían un solo Dios al que adoraban a una ciudad en donde tenían más de 100 dioses. Va de un lugar en donde se tenían costumbres muy distintas en alimentación, en estilo de vida a la que estaba yendo. Y no va como un turista, va como un esclavo. No va a conocer Egipto, le toca vivir a la fuerza en Egipto. Y es que eso es lo que nos pasa incluso en la actualidad. La transculturación de nuestro medio está tratando de hacernos creer que nosotros no tenemos por qué creerle tanto a Dios. También hay que experimentar otras cosas. Miren cómo son las cosas que podemos saber cristianos que aquí en la iglesia estamos con el Señor, estamos fuera de la iglesia y se nos olvidó que somos del Señor porque nuestras amistades no compaginan mucho con esto de Dios. Entonces, para no perderlos, yo necesito estar allí y adaptarme a ellos. Imagínense que hubiera pasado lo mismo con José. Estaba devaluado socialmente. Nadie sabía en Egipto que él había sido príncipe. Nadie sabía que él había sido el mimado de un gran patriarca. Acá simplemente era basura, no servía para nada, era un esclavo y fue vendido como tal a Potifar. Potifar era un magistrado egipcio muy importante
Pero sucede que la personalidad de José compaginaba y se engranaba con la de Dios. La Biblia no dice jamás que José renegó de Dios. Pero sabemos que José estuvo con Dios y anduvo con él, porque mientras estuvo en la casa de este egipcio, en Génesis 39:3 dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que Jehová hacía prosperar todas sus empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que me decía que Dios estaba complacido con José. Dios sabía que José estaba en un lugar donde él podía caer, donde él podía destruir su forma de ser, pero él estaba con Dios y Dios estaba con José. Vemos en la actualidad muchos cristianos que en el trabajo son unos y en la iglesia son otros. Cristianos que en la iglesia profesan todo el tiempo el amor al Señor y en el trabajo son el mismo diablo. Se transculturan con el movimiento cultural de la actualidad. El internet constantemente nos está diciendo, no necesitas creer en Dios, no hace falta que tú creas, o puedes creer en Dios, pero sé libre. Puedes creer en Dios, pero también puedes creer en la meditación trascendental, eso te va a llevar a otro nivel espiritual, con Dios, pero te va a llevar a otro nivel. No, no hay tal. Él podía haber caído. El segundo principio es que José priorizaba al Señor, su prioridad era Dios. Miren que pasa el tiempo y José es considerado uno de los hombres más importantes en la casa de Potifar, si no el más importante después del mismo Potifar. Y la esposa de Potifar lo tienta. Esta señora le dice, bueno, le dice José, sabes que tú estás guapo, estás guapísimo, mi marido ya está panzón, ¿no? Bueno, en realidad eso de ser panzón es parte de la normalidad del matrimonio, así que no nos avergonzamos los que estamos con un poquito de pancita. Y dice, no, mi marido ya está medio panzón, está calvo, tú en cambio estás flaquito, delgadito, medio fornido y estás guapo. ¿Y qué te parece si tenemos un encuentro tú y yo? Entonces, José se queda, ¿cómo un encuentro? A ver, esto es imposible. Y miren lo que hace José aquí, que nos hace ver la relación que tenía con el Señor. Él podía haber dicho, no, porque Potifar es muy bueno conmigo. No lo voy a ofender a Potifar, no, no, no. O hubiera podido decir, no, mujer, ¿cómo te voy a ofender aquí? Hazte respetar, mujer. No, no, no seas tan malcriada. Contrólate, contrólate. O él pudo haber dicho, no, yo no lo voy a hacer porque yo soy puro, soy santo. Yo no lo voy a hacer, no, no, me voy a dañar yo. Además, yo no sé si tienes alguna enfermedad o alguna cosa de esas, no. ¿Qué es lo que dice José? En Génesis 39:3 dice, ¿qué es lo que dice José? En Génesis 39:9 dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Increíble. Priorizó al Señor, no priorizó a su amo, no priorizó a la mujer, no él. Su prioridad era no ofender y hacer este gran mal a Dios. Imagínense ustedes, si nosotros priorizáramos a Dios en nuestra vida, seríamos una sociedad muy diferente. El esposo dijera, esposa, yo te juro amor eterno y siempre lealtad y fidelidad, porque yo no quiero ofender a Dios. Y detrás de esa prioridad viene todo lo demás, el amor, la ternura, la fidelidad, etc. Imagínense ustedes que los hijos dijeran, padre, aunque tú me has ofendido y aunque tú no te portaste muy bien como papá o mamá, yo te voy a amar y te voy a respetar, porque así yo agrado a Dios y priorizo al Señor. ¿Qué pasaría si nuestros gobernantes dijeran, no vamos a tolerar la corrupción y yo no voy a ser corrupto? ¿Por qué? Porque yo quiero honrar a Dios. Tendríamos un mundo diferente, gobiernos sanos, tendríamos familias sanas. José era así, dijo, yo priorizo a Dios, primero está Dios y por no ofenderle a Él, yo no voy a estar contigo.
Quizás a alguno de nosotros se nos ha puesto esa oportunidad de hacerlo y cuando salimos de ahí salimos así. Qué cristiano que soy, caray. Le dije que no al pecado y ahí estoy. Señor, ahora sí espero tu bendición. Y Dios dice, muy bien, yo te voy a bendecir. Y viene Potifar y dice, a la cárcel por tu decisión. Eso fue lo que le pasó a José. Sucede que la señora se puso molesta, se puso brava y dice, esposo, dice, este hebreo que tú has traído acá es un malcriado. Yo estaba pasando por ahí y me queda viendo feo. Y por último ya se me insinuó. Entonces Potifar dice, no pues mujer, hay que mandarlo preso. Es todo. Y a la cárcel, José se fue a la cárcel. Ustedes tratan de imaginar cómo era una cárcel en Egipto. Sí podríamos imaginar una cárcel en Egipto. ¿Hace cuántos esta historia? Esta historia será hace unos 5,000 años. Tratan de imaginarse cómo era una cárcel en Egipto hace 5,000 años. Hoy en la actualidad son terribles. Imagínense hace 4,000 años cómo era una cárcel. Un poco de lo que averigüé es que era un lugar inmundo, no había ningún servicio sanitario de nada. Y se apilaban presos en cárceles de 3x4, entre 10 a 11 presos en esa caja. Y ahí se los tenía. Incluso hay datos que dicen que se encontraron cuerpos o restos muertos en cárceles, lo cual nos trata de decir que quizás se morían ahí mismo y a nadie le importaba que se murió y ahí quedaba. Ese era el lugar acogedor al que llegó José. Mire, yo trato de ponerme en el plan de él y digo, si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera dicho? No, yo me hubiera puesto muy enojado con el Señor. Yo hubiera renegado del Señor y hubiera dicho, no, ¿qué Señor? Ni qué nada. Vamos a orarle a Horus o a alguno de los que están aquí a ver si por ahí salgo. Pero la Biblia dice, o no dice, que José renegó jamás del Señor. Sino que al contrario, José adoraba al Señor. Este es otro principio de él, adoraba al Señor. Sucede que llega un copero y el copero del rey estaba preso y tiene un sueño y se lo comparte a José. Y miren la diferencia de José. Años atrás, José se acercó donde los hermanos así, quizás sacándose una carne ahí. Oigan, soñé que iban a ser mis empleados, estoy ustedes. ¿Sí se imaginan? Ahora José no, ahora José estando en la cárcel dice, muy bien, le dice, tienes un sueño, yo te lo voy a decir, pero no soy yo, sino es Dios quien me ha capacitado para hacerlo, porque nos dice, no son de Dios las interpretaciones, es decir, en ese momento Él no dice, sí, yo José te voy a interpretar el sueño, dice, Dios te va a interpretar el sueño. En medio de la dificultad, en medio del dolor, él exaltaba al Señor, dándole toda la gloria a Él, dándole todo el crédito a Él. De esta manera todos vieron quién era el Dios de José en una cárcel. Todos vieron el poder del Señor de José en una cárcel. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que los demás vieron el poder de Dios a través nuestro? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, todos se maravillaron del Señor a través mío? Entonces le interpreta el sueño y en efecto el copero sale y José le dice, bueno, acuérdate de mí, acuérdate de lo que yo hice por ti y háblale al faraón y dile que yo estoy aquí 2 años sin juicio y no pasa nada. Y el copero sale, y clásico, siempre hay alguien que es así, se olvidó de José. Quizás yo pienso que José se sintió abandonado, quizás yo creo que José se sintió nuevamente traicionado, y posiblemente José se sintió devastado en ese momento de ver que su situación no cambiaba, no pasaba nada. Estaba en una cárcel egipcia y no había ni un juicio, ni un abogado que le ayude a salir de esa prisión. Pero luego todas las cosas empiezan a cambiar, porque el Señor estaba con él. Miren qué es lo que dice en Génesis
39:21 dice, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Yo no sé cuán fácil puede ser estar bien a los ojos de un carcelero. Conocí hace tiempo a un amigo, luego fue mi vecino incluso, que fue el director de la cárcel de aquí de Loja y era un hombre muy rudo, muy difícil. Tuvo que salir de ese puesto para quizás ablandarse un poco, y es que creo que tratar con presos, con criminales todo el día no debe ser tan fácil, pero aún así dice la palabra que el Señor ablandó el corazón del jefe de la cárcel. Pasan 2 años y ocurre algo inesperado. Yo no creo que José estaba sentado ahí diciendo, ay, yo de aquí voy a salir en un mes y me voy a poner una tienda de churros y vamos a vender churros con chocolate y me voy a hacer millonario con los churros. No creo, ha de haber estado pensando, y aquí me voy a morir. Y de repente pasa el tiempo y el faraón tiene 2 sueños. Todos hemos conocido los sueños del faraón, de las vacas gordas flacas que se comen a las gordas y las espigas dañadas que arruinan a las buenas. Entonces el faraón llama a todos sus sabios y les dice, ¿qué significa este sueño? Y ningún sabio pudo decirle lo que significaba el sueño. Y en ese entonces no era tan sencillo. Ahora nosotros decimos, yo no sé, y le dicen, bueno, está bien hermano, vaya y estudie. En ese entonces, yo no sé, bueno, está bien hermano, vaya, córtele la cabeza. Así de sencillo. Ahora no es así. Entonces, el copero se acuerda de que alguna vez hubo un señor en la cárcel que lo sacó y dice, hay un hebreo en la cárcel que interpreta los sueños. Y el faraón le dice, ya, pues tráiganlo. Ahora imagínense esto. Ustedes están en la cárcel sin ninguna opción de salida, no tienen ninguna visión de futuro y de repente golpean a la puerta. Disculpe, señor José, sí, ¿usted es que interpreta los sueños? Claro, ya, muy bien, el faraón lo quiere ver. Yo puse un ejemplo anteriormente, ¿no? Es como que usted está comiendo tranquilamente en su casa, ni siquiera en la cárcel, está en su casa tranquilamente y llega el señor de Servientrega y le dice una cartita para usted y dice, Donald Trump le acaba de invitar a usted a almorzar con él a tratar asuntos de gobierno. Así de parecido. Es como que ahorita nos llamara el presidente a decir, vamos a tratar de economía. Así de parecido. ¿Estaba capacitado José para ir frente al faraón? Sí, dice, sí estaba capacitado. ¿Y sabe por qué estaba capacitado? Estaba capacitado no porque era un experto interpretador de sueños. Estaba capacitado porque era el conocimiento que José tenía sobre Dios, lo que volvía capaz a José de hacer lo que sea. Miren, nosotros somos personas que podemos vivir en la vida pensando que no podemos hacer nada. Sin embargo, tenemos muchas ventajas frente a las que tuvo José. Nosotros tenemos en la actualidad esto, que José no tenía. Tenemos la palabra del Señor. Aquí está lo que Dios quiere y el plan que tiene para nosotros. Por eso es que 2 de Timoteo, capítulo 3, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y miren lo que dice aquí, enteramente preparado para toda obra buena. Para estar preparados, tenemos que estar preparados así como José estuvo preparado por una relación sólida con el Señor. Y sucede que José interpreta el sueño del faraón y el faraón queda encantado y le dice, bueno, este es un hombre de Dios. El penúltimo punto de José es que él le creyó a Dios. Imagínense lo loco, porque la palabra dice que él diseñó un plan y le dijo en ese rato al faraón, este va a ser el plan para que no pase lo que va a pasar en este sueño. Imagínense lo loco de creerle el sueño del faraón y adjudicárselo a Dios y decir, Dios me dio esto y este es el plan. Imagínense que ahorita usted viene un vecino y le dice, yo soñé esto, y usted dice, Dios dice que esto es tal cosa y este es el plan.
¿Cuántos seríamos capaces de hacerlo? Él le creyó al Señor. Y al creerle al Señor, él estaba aceptando que Dios tenía todo el control de lo que iba a suceder. Sucede que se cumple la palabra del Señor, sucede que se cumple lo que pasó acá. Y pasa mucho tiempo. En ese entonces podríamos decir lo que dice esa frase, donde José ha de haber dicho: yo no conozco el futuro, pero sé que tú, Dios, tienes el control. Quizás nosotros podemos decir: yo no conozco el futuro, pero Jesús tiene el control. Por eso dice: Señor, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, ven a mí y descansa. Así de sencillo. Y dice 365 veces: no temas, en toda la Biblia, no temas. Y ustedes están pensando lo mismo que yo, un no temas para cada día del año. Increíble. Pasa el tiempo y hubo una gran hambruna, y los hermanos de José vienen, sin saber que él era José, a pedir ayuda al Señor de la tierra, porque aquí dice, ¿no es cierto? Que pásele por favor, que José se convirtió en el Señor de la tierra. Pásele, ya vimos eso. Y sucede que este hombre era quien destinaba si se le daba grano o no se le daba grano a la gente. Ya se me fueron de larguísimo. Bueno, no importa, póngame atención a mí. Sucede que la cuestión es que los hermanos de José reconocen que este hombre es muy poderoso y que él les puede dar todo el grano que necesitan, y llegan, y José los reconoce inmediatamente. Y él dice: estos son los condenados, estos que me vendieron. O sea, yo creo que él ha de haber dicho eso. No, la Biblia no dice que les dijo condenados. Yo pienso que quizá les dijo eso. Estos son los que me vendieron. 1, 2, 3, 4, falta uno, ¿no? Y empiezan una serie de tratados entre ellos que los pueden leer en toda la historia. Yo no puedo tener tanto tiempo para alargarla. Pero la situación es que lo impactante aquí es que ahora José estaba en un puesto en el que tranquilamente podía haber destruido a sus hermanos. Él pudo haber enviado a la cárcel o incluso hacerlos matar a sus hermanos si es que él quería. Él tenía ese puesto. Así como Dios tiene la facultad de destruirnos por pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:12 que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos hecho inútiles y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ni siquiera uno. Y luego dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, así como los hermanos de José merecían morirse, nosotros también. Pero José decide perdonarlos y no les hace nada y empieza a hacerles muchos favores. Un favor como la gracia bendita del Señor nos ha hecho a nosotros, de no matarnos. El Señor pudo habernos matado, pero no, envió a su Hijo Jesucristo para que sea el propiciador de nuestra justificación. Hemos sido justificados por el Señor, hemos sido justificados por su muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pudimos haber sido condenados a muerte? Por supuesto, nos merecíamos más que ninguno. Y sin embargo, el Señor decide perdonarnos a cada uno de nosotros. Lo mismo que hizo José, decidió perdonar el Señor a cada uno de nosotros. Pasa el tiempo y José tiene que develarse, y como el tiempo se me queda corto, voy a develarlo más rápido. Y sucede que se presenta ante sus hermanos y sus hermanos se quedan boquiabiertos. No pueden creer que están delante del Señor de la tierra, como dice la misma palabra. En ese entonces, solamente más bajo que el faraón. Y ellos están seguros de que José va a tomar venganza. Ellos están seguros, por lo que te hicimos, por lo que le hicimos, va a tomar venganza. Pero José dice, en Génesis 45:5 dice: no se aflijan, no se entristezcan, no se preocupen más, ya dejen de reprocharse las cosas.
Ya dejen de andar diciendo y estar ahí todo cabizbajos. No pasa nada, no pasa nada que me hayan vendido. Imagínense lo que dice. No se reprochen haberme vendido. En realidad dice, y aquí da toda la honra al Señor. Fue Dios quien me mandó acá para salvar a mucha gente. A veces vivimos teniendo rencor, dolor con nuestro pasado. Y no se nos ha ocurrido a veces pensar en que es Dios quien está utilizando ese mal para hacer un bien en nuestra vida. Pero nada de esto hubiera sucedido si es que José no hubiera pasado por todo este trayecto de conocer al Señor aún en medio de las dificultades. Porque el tiempo que fue el segundo al mando en la casa de Potifar, yo creo que vivió bien. Yo creo que vivió tranquilo y después todo se descalabró de nuevo. Por eso es que el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos dice, voy a estar contigo todos los días felices. No nos promete que no van a haber tormentas en nuestra vida que vengan con el pasado. Nos promete que va a estar con nosotros durante ese tiempo. Pero es nuestra decisión, tal y como lo hizo José. ¿Sigo con el Señor firme o me voy nomás por acá? ¿O sigo con el Señor un día y acá otro día y así sucesivamente? Miren que incluso después de mucho tiempo, 17 años después de que Jacob fue a vivir en Egipto, cuando muere Jacob, los hermanos, 17 años después de este primer encuentro, ellos siguen insistiendo en que se merecen la muerte y siguen teniendo miedo. Pero cuando existe un perdón y dejamos atrás el pasado con el Señor, la obra se hace completa. El perdón es completo. 17 años después les vuelve a decir José, no tengan miedo. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? ¿Puedo yo ponerme en el plan de Dios y decir, no, tú pecador te vas a morir? Es verdad que ustedes sí pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y otra vez dice, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes, no tengan miedo. Para terminar, hermanos, miren, el Señor nos dice más de una vez que Él está con nosotros. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te ayudo y yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y Mateo 28:20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quizás nuestra condición humana no pueda desligarse de un pasado de dolor y de angustia. Quizás hemos vivido arrastrando problemas tras problemas, angustia tras angustia. Quizás llega un momento en que uno dice, ya pues ¿hasta cuándo? Y no puede ver más allá de lo que tiene frente a sus ojos y dice, no puedo seguir así. Basta, ya no hay más. Quizás no te puedas desligar de eso. Pero es en ese momento cuando nosotros tenemos que tomar esta decisión que tomó José. Voy a estar con Dios y voy a confiar en Dios y voy a esperar en Dios porque todo lo que Él hace tiene su razón. Todo lo que Él hace es para mi beneficio porque yo estoy con Él. Créanme, hermanos, si estamos con el Señor, aquel que está con el Señor siempre tendrá una respuesta. José tuvo su respuesta, pero permaneció a pesar de las circunstancias. No importa las circunstancias que vivían. Ojo, que quizás ninguno de los que estamos aquí ha tenido que pasar lo que José pasó. No creo que a nadie lo vendieron aquí, ¿o sí? No creo que nadie estuvo en una cárcel egipcia hace 4,000 años, menos. De tal manera que mientras estemos con el Señor, nosotros estamos tomados de una mano fuerte como José lo hizo. Porque Dios está presto para perdonarnos y justificarnos, no para condenarnos.
ni castigarnos. Si José no lo hubiera visto así, quizás Dios nunca hubiera permitido que José termine en el puesto que estuvo. Si José hubiera vivido con un corazón de dolor y de rencor, quizás Dios nunca hubiera permitido que llegue a donde llegó. Ah, no, José tiene un corazón lleno de rencor y de dolor. Si yo lo pongo ahí, vienen sus hermanos, los manda toditos a la horca. O se va a volver un hombre déspota y malvado. Quizás ese sueño que nosotros estamos teniendo solamente se va a dar cuando estemos sintonizados con el Señor y Él vea que cuando estemos en ese puesto podamos servir de bendición a los demás. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, Dios fiel y justo, te damos gracias, porque tú eres bueno todos los días, porque tu mano me sostuvo ayer, me sostiene hoy y sé que me sostendrá mañana. Yo te doy gracias, Señor, por haberme perdonado. Te doy gracias, Señor, por haberme escogido. Te doy gracias, Señor, porque tú me bendices cada día